¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a clase. Vamos a mirar ahora el concepto de funciones pares e impares. Entonces, miremos, una función, o decimos que una función es par si f de x, vamos a escribir esto mejor, una función es par si f de x es igual a f de menos x. Si esto se cumple, entonces decimos que la función f es una función par. Pero ¿cómo se hace? Entonces, para determinar si una función es par, lo que hacemos es, básicamente, en la función, reemplazar x por menos x. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a decir que f de x es igual a 7x a la 2 más 4. Esta es nuestra función f de x. Entonces vamos a mirar si es par. Para eso lo que hacemos es, en lugar de x ponemos menos x. Entonces, hallemos f de menos x. F de menos x, ¿a qué va a ser igual? A 7 menos x a la 2 más 4. Y solucionamos esa operación. Entonces, f de menos x, va a ser igual a 7. Recordemos que cualquier cantidad elevada a una potencia par siempre va a ser positiva. Entonces, menos x a la 2 va a ser igual a x más 4. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que f de menos x es igual a f de x. Y aquí podemos demostrar si la función es par. Ahora, ¿cuándo es una función impar? Entonces, decimos que una función es impar si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Aquí, si esto se cumple, decimos entonces que tenemos una función impar. Veamos un ejemplo. Vamos a decir que tenemos f de x igual a x a la 3 más x. Listo. Entonces, para calcular una función impar, lo que hacemos es, hallamos f de menos x, f de menos x, y luego hallamos menos f de x, y las comparamos. Entonces, hallemos f de menos x. Entonces, f de menos x, ¿a qué va a ser igual? F de menos x me está diciendo que donde esté x ponga menos x. Entonces me va a quedar menos x elevado a la 3 más menos x. ¿Qué nos va a quedar entonces? Como esta potencia es impar, la base continúa con su signo. Es decir, tener menos x a la 3 es lo mismo que tener menos x a la 3. ¿Listo? Más por menos, menos. Ya tenemos aquí f de menos x. Hallemos ahora menos f de x. Entonces, menos f de x es tomar la función y multiplicarla por el signo menos. Entonces, menos f de x, ¿a qué va a ser igual? A menos, y ponemos f de x, que es x a la 3 más x. Menos f de x, entonces, ¿qué nos va a quedar?
menos por más, menos x a la 3. Menos por más, menos x. Aquí podemos ver que menos f de x es menos x a la 3 menos x, y f de menos x es menos x a la 3 menos x. Quiere decir entonces que menos f de x es igual a f de menos x. Eso nos indica entonces que esta función es una función impar. Vale aclarar que el hecho de que una función no sea par no la convierte automáticamente en impar, o el hecho de que una función no sea impar la convierta en par, porque una función puede ser par, impar o ninguna de las dos. Entonces mucho cuidado, hay que tener un poquito de práctica para diferenciar. Recuerden, amigos, seguirnos viendo. Recuerden también que las matemáticas se aprenden haciendo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.